Bien, para continuar, hay unos términos y definiciones que son esenciales que van a ir identificando en el transcurso de los requisitos de la norma. Hay más términos y definiciones. Les traigo acá los más relevantes o los que nos podrían llegar a generar alguna duda. El primero es, ¿qué es una parte interesada? Las partes interesadas son personas u organizaciones que puedan llegar a tener un nivel de influencia o de dependencia con respecto a mi institución. Se los explico con un ejemplo. Un proveedor. Un proveedor es una parte interesada que tiene un nivel de influencia, porque pensemos en el proveedor de dispositivos médicos. Si él no me provee los dispositivos médicos de forma oportuna, seguramente yo voy a tener que cancelar cirugías, seguramente no voy a tener para el proceso de atención en mis rutas, los dispositivos, voy a tener que cancelar consultas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo soy dependiente del proveedor. Es decir, ellos son altamente influyentes para mí como organización. Pero también tienen un nivel de dependencia, porque ¿qué pasa si yo no le pago a mis proveedores? Los puedo quebrar, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo no le doy continuidad de contratación a los proveedores? ¿Qué pasa si el proveedor piensa que va a tener contrato y resulta que no, porque en su evaluación de desempeño no le fue muy bien y no le informé y no tuvo la oportunidad de ejecutar los compromisos? Entonces, el proveedor es una parte interesada que me influye, ¿cierto? Y además de eso, que depende en cierta medida de la organización. Debemos identificar todas esas partes interesadas, tanto internas como externas. Internas, un ejemplo, el talento humano. Es influyente porque son los que ejecutan las actividades y es dependiente porque dependen de un pago para sobrevivir. Sistema de gestión. ¿Qué es un sistema? ¿Sí? Pensemos en la definición de cualquier sistema, el sistema digestivo. ¿Qué haría del sistema digestivo sin la boca? ¿Qué haría el sistema digestivo sin el estómago? Entonces, un sistema es un conjunto de partes, de elementos que de forma concatenada y ordenada interactúan para el logro de un objetivo específico. En este caso, un sistema de gestión de calidad en salud es un conjunto de procesos que de forma articulada, concatenada y sistémica cumplen con los objetivos del sistema de gestión. Rendimiento, ¿sí? Acá me dice resultado mensurable, es decir, los resultados que yo puedo medir. Tengo métricas de desempeño. Eficacia, grado de realización de las actividades planificadas. Soy eficaz si doy cumplimiento a mis objetivos y mis actividades. ¿Qué es un requisito? Un requisito en la ISO 7101 se establece a través de un debe, ¿cierto? Pero básicamente es una necesidad o expectativa que se declara. Cuando yo hablo de la declaración, quiere decir que hay un debe. Hay diferentes tipos de requisitos. El requisito por 7101, los requisitos que trae el cliente, es decir, nuestros usuarios, su familia y o cuidadores, los requisitos propios de la normativa legal y los requisitos que institucionalmente hemos establecido para dar cumplimiento no solo al sistema de gestión de calidad, sino para un correcto funcionamiento de la institución. ¿Qué es atención en salud? Cuando nosotros pensamos o percibimos en la palabra atención, quiere decir de atender, de ser atentos con las personas, buscar suplir y satisfacer sus necesidades. Por eso, una atención en salud es algo que le presto a personas, es decir, individuos, a comunidades, cuando hacemos atenciones colectivas, ¿cierto? Con el fin de mejorar su bienestar biopsicosocial. Continuamos con bienestar, ¿sí? Es un estado de confort en salud
físico, mental, emocional y social, que básicamente tiene que ver con la definición de salud, de estado de salud, establecida desde la Organización Mundial de la Salud, que es un estado de confort biopsicosocial. ¿Qué es eficiente? Percibimos la eficiencia con la disminución de los recursos. Eficiente no es disminuir los recursos una vez planeados. Eficiente es proyecte bien los recursos que usted necesita, señora organización, para que usted después de planificados no tenga que disminuir los recursos. Porque si usted sacrifica los recursos después de planificados, seguramente va a sacrificar la efectividad, es decir, el impacto en las actividades. Entonces, eficiente es utilizar las aportaciones al sistema de forma que se garanticen los objetivos. Planifique bien sus recursos para garantizar que se cumplen los objetivos. Equitativo. Equitativo es prestar un servicio de salud de la misma forma a todo el mundo, muy coherente y congruente con la definición de dignidad. Atención centrada en las personas. Nuestro sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud tiene un enfoque y su enfoque es ser centrados en el usuario. La 7101 me dice atención centrada en las personas. Es el enfoque que le doy a la satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario, su familia y cuidador, de acuerdo con las necesidades que ellos tengan. Y se los voy a explicar con un ejemplo. ¿Por qué las expectativas o las necesidades del cuidador o de los familiares? Si ya con el paciente es suficiente. Si yo tengo un paciente de 5 años, ese paciente requiere un acompañante permanente. Pero el paciente tiene una estancia hospitalaria de 6 días. Yo no puedo pretender que el acompañante permanente no tenga un lugar de descanso. No puedo pretender que el acompañante permanente esté los 7 días, las 24 horas en una butaca. Debo buscar satisfacer sus necesidades también. ¿Para qué? Para que realmente pueda ayudarme en el proceso de atención, para que sea parte del proceso de atención. El usuario del servicio es la persona que recibe el servicio o que podría recibir el servicio. Cobertura en salud. Que todas las personas puedan tener acceso al servicio de salud cuando y donde lo necesiten, es decir, accesibilidad y oportunidad. Acá hay un término importantísimo y es la coproducción. La coproducción es la aplicación de servicios de salud basados en el relacionamiento con el usuario, basados en el relacionamiento con la familia del usuario, basados en el relacionamiento con los proveedores, basados en el relacionamiento con las EAPBs. Y alfabetización en salud es la capacidad que tenemos para brindarle información a nuestros usuarios y que esa información sea comprendida. ¿En marco de qué? De esta definición, la dignidad, reconocimiento de los demás y su valor en condiciones de igualdad y trato ético. Indicador en salud. Yo creo que todos sabemos que es un indicador en salud. Sí, es una métrica, ¿verdad? Es una medida diseñada para resumir la información, que nos sirve para tomar decisiones, ¿sí? Decisiones basadas en que en las prioridades de la atención en salud. Entonces, es una métrica que nos provee información para tomar decisiones de acuerdo con qué, con los procesos, con los servicios, con la población, basado en las necesidades de los usuarios y basado en las obligaciones de la institución. Acá hay una definición que utilizamos en seguridad del paciente, que es cultura justa. Ambiente de confianza, en el que el personal en salud recibe apoyo y un trato justo cuando algo va mal en la prestación de servicios. Ahí hablamos de la no punitividad de los sucesos de seguridad. Pero es importante ser justos, como su palabra o la definición lo expresa. ¿Qué es ser justos? Si bien no podemos ser punitivos,
porque el concepto de la seguridad del paciente es ese, no punitividad, tampoco podemos pasar la línea de la permisividad, es decir, que pase lo mismo, de la misma forma, en los mismos servicios y no pase absolutamente nada. Siempre debemos basarnos en el aprendizaje del error. Atención compasiva. Este término lo homologo un poco con el término humanización de la atención y es la manera de prestar cuidados que trata de comprender el dolor, el sufrimiento de las otras personas. Recordemos que nosotros tenemos clientes que no quieren ser nuestros clientes. Tenemos personas que no quieren estar en la institución. Yo no creo que ningún ser humano diga, oiga, tan chévere mañana amanecer enfermo. Todos queremos estar sanos. Todos queremos estar en nuestras actividades del día a día sin ningún inconveniente. Pero la salud es un servicio que debemos prestar porque las personas tienen problemas de salud en el momento que menos lo esperan. Por eso debemos ver al ser humano como un ser, no como una cosa. La habitación 305, la habitación 402, el herpes, el riñón, el hipertenso. Dejar de cosificar al paciente. Es suficiente con estar enfermo. Nosotros debemos brindar una atención en marco de la ayuda al prójimo. Amabilidad inteligente. Miren que esta definición es muy compleja. Amabilidad inteligente. Reconocer y tener en cuenta el parentesco de los usuarios de los servicios. Ser de la misma clase, depender unos de otros para supervivencia y bienestar. El éxito entre las relaciones entre ellos y quienes trabajan para curar y tratar a los usuarios. Es decir, debemos ayudarnos entre todos. Y si ustedes recuerdan o han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, la encuesta de cultura justa de seguridad del paciente habla si su servicio está colapsado entre más carga, ¿qué tanto nos ayudamos los unos con los otros? Esa ayuda es esa amabilidad inteligente que debemos tener. Hasta este momento hemos terminado la parte introductoria de la norma. Recordemos que esto está consignado en el capítulo 0, 1, 2, 3. Ahora vamos a entrar en los siguientes módulos a los requisitos puntuales de la ISO 7101.